vamos a resolver este ejercicio de ejemplo para ver cómo se podría hallar la directividad de esta ecuación de campo que nos dan de ejemplo. Entonces, aunque tengamos, bueno, tenemos letras en vez de números, al final es lo mismo, ¿vale? Entonces, dentro de cómo se llama la directividad tal cual como ganancia directiva, es esta expresión y siempre, siempre, siempre va a ser la intensidad de radiación de nuestra antena en función de zeta phi con respecto a la intensidad de radiación de una antena isotrópica. La intensidad de radiación de esta antena isotrópica, si nos acordamos, es la potencia radiada partido de 4pi. Entonces, si lo metemos dentro de esta expresión, se nos queda el 4pi arriba. La intensidad de radiación de nuestra antena partido de la potencia radial. Entonces, aquí tenemos dos términos, este 4pi al final es una constante, y tenemos dos términos que hay que hallar por separado. Por un lado hay que hallar la intensidad de radiación, por otro lado tenemos que hallar la potencia radial. Entonces, vamos a ir al primer paso, que va a ser hallar nuestra intensidad de radiación de nuestra antena. Entonces, si nos acordamos, la intensidad de radiación se relaciona estrechamente con nuestro vector de Poynting, con nuestra densidad de potencia de radiación, ya que es directamente el vector de Poynting por R cuadrado. Entonces, tenemos que hallar el vector de Poynting. El vector de Poynting se puede relacionar directamente con el campo. Entonces, nuestro vector de Poynting, en función de θ phi, va a ser un medio de la parte real de mi campo eléctrico por el igual a mi campo eléctrico, al menos en módulo, partido de eta sub 0. Siendo eta sub 0 la impedancia intrínseca en el vacío. Si os acordáis, es 120 pi. Entonces, esta expresión de aquí realmente nos quedaría con un medio de la parte real de E multiplicado por este mismo campo conjugado partido de eta sub 0. Aquí simplemente se nos debería de quedar de la siguiente forma, es decir, debería ser un medio eta sub 0 y luego mi campo al cuadrado. Como tenemos dos componentes, tenemos la componente, aquí está, tenemos la componente en θ y tenemos la componente en phi, para mi ecuación de campo eléctrico, vamos a llamarlo E sub t, entonces va a quedar tal que un medio de 2 eta sub 0 y luego mi componente, que va a ser la de en θ va a ser simplemente el A seno de θ partido de R, es decir, va a ser este A cuadrado por seno cuadrado de θ partido de R cuadrado y luego más el otro componente que vamos a tener en phi, que va a ser B cuadrado, a ver, B cuadrado por seno cuadrado de θ partido de R cuadrado. Si os acordáis, este es el que pertenece a E sub θ y este es el que pertenece a E sub phi. Entonces, ya con esta expresión, bueno, si la queremos simplificar un poquito, simplemente sería un medio eta sub 0 R cuadrado, que es el que tenemos abajo, multiplicado por nuestras constantes, A cuadrado más B cuadrado, y luego multiplicado por este seno cuadrado de θ que tienen los dos componentes. Y se mide en vatios metro cuadrado. Esto sería nuestro vector de Poynting. Realmente lo que queríamos hallar era la intensidad de radiación. Entonces, esa intensidad de radiación la podemos calcular a partir del vector de Poynting, que va a ser este vector de Poynting que hemos hallado, que es toda esta expresión de aquí, multiplicado por R cuadrado. Entonces, realmente este R cuadrado con este R cuadrado se van a eliminar. Entonces, directamente nuestra intensidad de radiación sería un medio eta sub 0 y multiplicado por A cuadrado más módulo de B cuadrado
multiplicado por seno cuadrado de teta. Y esto se mide en vatios partido de este radiano. Entonces, nuestro primer elemento, que en el numerador lo tenemos que hallar el segundo elemento que está en el denominador, que es la potencia de radiación. Entonces, vamos a hallar ahora, nuestro paso 2 sería hallar esta potencia de radiación, que si nos acordamos, la potencia de radiación es la integral en una esfera, es decir, en 4pi estereoradianes, de la intensidad de radiación en diferencial de ángulo sólido. Entonces, si ponemos este ángulo sólido en función de nuestras variables esféricas, es decir, en función de teta y phi, entonces nos queda una integral con respecto a phi, otra integral con respecto a teta. Como los límites de la integral eran de 0 a 180, entonces es de 0 a pi, y la otra también es de 0 a 180, entonces de 0 a pi. De mi expresión ahora de la intensidad, es decir, nuestro a cuadrado más b cuadrado partido de 2 eta, podemos llamar sub 0 porque estábamos utilizando sub 0, y luego seno cuadrado de teta. Esto multiplicado por la representación que tiene este diferencial de ángulo sólido cuando estamos trabajando en esféricas, que eso es seno de teta, diferencial de teta, diferencial de phi. Entonces, este elemento de aquí va con este elemento de aquí, y este elemento de, vamos a hacer como otro dibujito, para que se diferencie, va con este de aquí. Todos estos de aquí son constantes, los podemos sacar fuera de la integral, y como no tenemos nada con respecto a phi, directamente, eso tampoco va a ser una integral directa, ¿vale? Entonces, realmente nuestra expresión va a quedar algo así, va a quedar mis constantes, ¿vale? Estos son 2, partido de 2 eta sub 0. La primera integral de fuera la podemos resolver tal cual, que va a ser por pi, se me ha escapado aquí, y luego nos queda una integral de 0 a pi de seno cubo de teta con respecto a teta. Hemos visto en clase que directamente si tenemos límites de la integral de 0 a pi y tenemos un seno cubo con respecto a teta, el resultado de esta integral es 4/3, ¿vale? No vamos a resolverlo aquí, va a haber otro vídeo de resolución, ¿vale? Pero directamente esto va a ser 4/3. Y entonces, la potencia radiada, si lo aunamos todo, va a ser directamente, es constante, la misma de antes, cuadrado más b cuadrado partido de 2 eta multiplicado por 4, el pi de antes, y tercios. Estos son 3. Y esto se mide en vatios. Entonces, esta potencia radiada de aquí es esto de aquí. Hemos hecho ya el cálculo de los dos parámetros que estábamos necesitando, la intensidad, la potencia radiada. Ahora tenemos que hacer la división entre los dos parámetros para conseguir hallar finalmente nuestra ganancia directiva. Entonces, la ganancia directiva, vamos a llamarlo ya paso 3. Entonces, paso 3 es hallar la ganancia directiva. Entonces, la ganancia directiva era 4pi. Encima, en el numerador, tenemos que poner la intensidad. Si os acordáis, era esta expresión de aquí, a cuadrado más b cuadrado partido de 2 eta sub 0, esto es un 2, por el seno cuadrado de teta, ¿vale? Partido de la potencia de radiación, que la acabamos de calcular ahí arriba. Entonces, a cuadrado más b cuadrado partido de 2 eta sub 0 por 4pi partido de 3. Entonces, aquí ya tenemos ciertos valores que nos podemos quitar como constantes. Entonces, toda esta expresión se va con toda esta expresión aquí. Este 4pi se nos va con este 4pi. Entonces, lo único que sobrevive es un 3 seno cuadrado de teta. Y esto sería nuestra expresión final. Si lo queremos maximizar, es decir, la directividad en vez de la ganancia directiva, la directividad
será entonces maximizar esto. Si a un seno lo maximizamos, el seno es 1, entonces el máximo es 3, no tiene unidades, y si lo queremos poner en unidades logarítmicas, el 10 logaritmo de 3 es 4,77 dBx. Y sería este el resultado final de nuestro ejercicio.